Buenas noches para todos, buenas noches a los participantes. Muchas gracias a nuestro invitado, al licenciado Santiago Acosta. Esta es nuestra última reunión científica del año. Esperemos que el próximo año podamos tener más charlas científicas y que continúe esta capacitación continua. Y el tema a tratar hoy es ejercicio y dolor crónico, hipoalgesia inducida por el ejercicio, un tema muy interesante, de la mano de un conocedor, un experto, un estudioso en el tema, el licenciado Cuando Santiago. me diga, profe, arrancame. Sí. ¿Se me escucha bien ahí, verdad? ¿Se escucha? No. ¿Se escucha bien, Santiago? Profe, no te estaba escuchando. Sí. Y bueno, justamente estaba mencionando el tema que hoy vamos a tocar. Y adelante, Santiago, vamos a estar atentos acá en el chat ante las preguntas de los participantes o al finalizar pueden habilitar su micrófono y conversamos. ¿Me Adelante. escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre poder estar compartiendo contigo, profe, que sabes que te tengo una gran estima, así que también como con todos los colegas. Y agradecido por la invitación. Y el día de hoy vamos a tocar un poco un tema que si bien es cierto, está mucho en boga, se habla bastante sobre lo que es en este caso el dolor persistente que viene siendo estudiado de manera intensa desde hace un tiempo y sabemos mucho más en relación a lo que es el dolor persistente, ¿verdad? No obstante, ¿verdad? El ejercicio que muchas veces es nuestra mayor estrategia de trabajo como terapeutas, muchas veces no conocemos todavía todas las implicancias o todo el potencial que tiene la prescripción de ejercicio dentro de lo que es el manejo de este dolor persistente, ¿verdad? Ya que realmente si vamos por la realidad en la consulta kinésica y médica en general, el dolor por lejos es el motivo de consulta más frecuente de todos los pacientes, ¿verdad? De hecho, cuando hablamos de dolor, lo primero que tenemos que hablar es que en relación al tiempo podemos clasificar en dolor agudo, así como también dolor persistente, y dolor agudo podemos definir como todo dolor que se presenta en un rango de tiempo más o menos entre 1 a 3 meses. Esto es por consenso de la IASC, y este dolor tiene relación directa con todo lo que es el proceso de reparación celular. Al hablar de un proceso de reparación celular, estamos hablando de que el dolor cumple una función de adaptación, es decir, cumple un rol protectivo que va dando la posibilidad a que la biología vaya mejorando o curando las lesiones que se producen, y con ello el dolor va mitigando en relación directa al proceso de reparación celular. No obstante, en muchas condiciones, como ser en este caso las de dolor persistente, que por definición es todo dolor que va de los 3 meses en adelante, este dolor ya no tendría una función adaptativa. Es decir, la curación de los tejidos ya se ha dado por completo, por consenso, aunque sabemos realmente que hay muchas estructuras que tardan mucho más de 3 meses en rehabilitarse por completo, en curarse por completo. No obstante, pasados los 3 meses, muchos dolores aún se mantienen o persisten en el tiempo y no bajan en relación a su intensidad, que va totalmente en contraposición a lo que es el proceso normal de curación. Es decir, se curan los tejidos, sin embargo, el dolor se mantiene en niveles tanto iniciales o inclusive el dolor puede aumentar en su intensidad y cronificarse, ¿verdad? Y muchas veces esos son, o realmente, esos son los pacientes que usualmente solemos tener o solemos enfrentar en la práctica clínica, ¿verdad? Sin mencionar que el dolor persistente en este caso es, digamos que una de las causas más comunes dentro de lo que es en este caso la prescripción de ejercicio, así como también las prácticas kinésicas, ¿verdad? Si vamos a hablar de lo que es el ejercicio, o mejor dicho, las estrategias no farmacológicas
para lo que es, en este caso, el manejo del dolor persistente, y tenemos muchas estrategias en las cuales nosotros nos abocamos. En este caso, la prescripción de ejercicio, que es lo que vamos a ir viendo ahora, así como también otras estrategias como ser estrategias de distracción, entre las cuales la realidad virtual, por ejemplo, es una estrategia que hoy día se está hablando bastante, así como también estrategias cognitivo-conductuales, que son estrategias psicológicas, o tal vez el mindfulness y la meditación, que son estrategias, en este caso, mind-body connection, que nos van, digamos, que dando posibilidades dentro de lo que es el tratamiento o específicamente, ¿verdad? Sin olvidar, en este caso, la modificación del estilo de vida, que por lejos es una de las estrategias que está demostrando, en este caso, mayor resultado dentro de lo que es el manejo del dolor persistente. Abocándonos específicamente a lo que es el ejercicio físico, ¿verdad? Observamos que el ejercicio físico modula a la alta a muchas regiones cerebrales, entre las cuales podríamos citar áreas subcorticales o áreas corticales, que en este caso están directamente relacionadas con todo lo que es, en este caso, los circuitos emocionales, así como también los circuitos de inhibición descendente del dolor, ¿verdad? Entonces, el ejercicio de por sí tiene una función, en este caso, top-down, que está en relación directa, en este caso, con la modulación de los circuitos subcorticales, así como también en una mejora en lo que es, en este caso, el sistema opioide descendente. Lo interesante de todo esto, o de observar, que por más que la estrategia de ejercicio terapéutico, de ejercicio físico, module las áreas, por ejemplo, prefrontales, la ínsula, la sustancia gris periaqueductal, el tálamo, la médula, el hipotálamo, que son en este caso áreas que están directamente relacionadas a lo que son las beta-endorfinas, la disminución de los receptores de NMDA, así como también circuitos que van relacionados a lo que son la modulación de las emociones, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es que estas regiones cerebrales, así como las otras, también pueden ser activadas por las otras estrategias, como ser la cognitivo-conductual, distracción, así como también el mindfulness, ¿verdad? Con lo cual nos da, en este caso, una amplia gama de posibilidades para poder mejorar la actividad o la conectividad entre estas regiones cerebrales, ¿verdad? ¿De qué nos habla esto? De que el sistema nervioso es un sistema que en este caso es neuroplástico o dinámico. ¿Qué significa esto? Que esos cambios desadaptativos que produce la experiencia dolorosa conjuntamente o cuando se va prescribiendo ejercicio físico, estas actividades pueden ir modulándose y podrían eventualmente ir revirtiéndose, con lo cual la experiencia dolorosa podría ir modulando hacia una mejor experiencia que se podría traducir en una mejor calidad de vida del paciente, ¿verdad? Numerosos estudios hablan en este caso sobre la eficacia del ejercicio físico en las condiciones musculoesqueléticas y especialmente las crónicas, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros pensamos o relacionamos al ejercicio físico en relación a las condiciones musculoesqueléticas, tendemos a pensar en las variantes biomecánicas como la pauta básica para la prescripción de ejercicio. Tener en cuenta los parámetros de carga, los volúmenes, las repeticiones, los números de repeticiones por día, las prescripciones en la semana, manejo de cargas específicamente. Sin embargo, cuando hablamos de dolor persistente, varios estudios han demostrado que existe una mejora exhaustiva en el dolor, inclusive en ausencia en las mejoras tanto de la fuerza, la flexibilidad o la resistencia. Especialmente un estudio que me gustaría mencionar es el caso del estudio del papel de fortalecimiento muscular en los pacientes con artrosis de rodilla, donde realmente se habla mucho de lo que es el fortalecimiento muscular como un parámetro en este caso. Pero sin embargo, nosotros observamos, y eso ustedes me lo pueden contar porque sé que a muchos les pasa, de que muchos pacientes con artrosis de rodilla, ustedes le prescriben un ejercicio terapéutico y al cabo de 1 o 2 semanas su paciente automáticamente ya está con menos dolor, o automáticamente o a muchos le desaparece el dolor. Sin embargo, estos estudios nos demuestran de que para que yo pueda considerar una variable biomecánica, tanto de fuerza, resistencia o de flexibilidad, los parámetros deberían de aumentar mínimamente en un 40% para que yo pueda considerar como un posible mediador de los efectos terapéuticos que yo estoy observando en mi paciente. Y cuando hablamos de 40%, estaríamos hablando prácticamente de que tiene que aumentar al doble la fuerza inicial,
¿verdad? Y muchas veces nuestros pacientes a la 1 o 2 semanas automáticamente ya están prácticamente sin dolor. Entonces, es como que ahí la biomecánica, que siempre es la variable número 1 que tenemos en cuenta, y cae por sí sola cuando de dolor se habla, ¿verdad? Entonces, ante eso estamos en la pequeña disyuntiva entre si hacemos ejercicio, no hacemos, o cómo hacemos ejercicio ante la presencia de dolor persistente, ya que el dolor persistente en muchas situaciones tiene mecanismos neurofisiológicos subyacentes que varían según cada tipo de condición. No es lo mismo el mecanismo neurofisiológico de una artrosis de rodilla que de una migraña, o no es lo mismo el mecanismo de una migraña que de una cefalea tensional. Es decir, múltiples dolores persistentes presentan múltiples mecanismos que pueden estar solapados inclusive, y van a ir respondiendo cada uno de manera totalmente diferente ante una prescripción. Esto es un llamado a atención, o un llamado a prestar atención, porque tenemos que individualizar a cada paciente según su respuesta para ofrecer el mejor tratamiento que vaya paliando los síntomas, en este caso, que es la presencia de dolor persistente, ¿verdad? Entonces, con esto, ¿verdad? Hablamos de que los mecanismos neurofisiológicos del dolor son extremadamente importantes de poder evaluarlos a la hora de poder prescribir ejercicio físico especialmente, ¿verdad? Y más aún en que en todo lo que es la relación del dolor persistente, así como también las condiciones de dolor persistente, ¿verdad? Todos estos pacientes presentan características comunes que en este caso suele ser, en este caso, las comorbilidades que están presentes en los pacientes, como ser en este caso la baja actividad física, enfermedades previas, así como también factores psicosociales que suelen estar asociados muchas veces a estas condiciones de dolor musculoesquelético en las personas, ¿verdad? Este es un estudio que es bastante interesante, que se hizo en modelos animales, y los modelos animales nos dan la posibilidad de poder analizar el efecto que produce una intervención en una condición específica para poder observar el efecto que ésta genera posterior a una intervención, ¿verdad? Lógicamente, los modelos preclínicos, lógicamente, tienen que ser luego traspolados a modelos clínicos, ¿verdad? ¿Qué se hizo en este estudio? Se agarraron ratoncitos a los cuales se le puso en una pierna una sustancia, en este caso, que era irritante. ¿Qué generaba esto? Generaba, lógicamente, una nocicepción, que se traducía en una experiencia dolorosa. Y se dividió en dos grupos. A un grupo se le dejaba prácticamente quietitos a los ratoncitos, ¿verdad? Estáticos o sedentarios, podría entenderse de esa forma, y a otro grupo se los ponía dentro de una ruedita para que hagan, en este caso, algún que otro tipo de movimiento o puedan hacer ejercicio. Lo que se observó en la diferencia entre estos dos grupos es que aquellos ratoncitos que hacían ejercicio físico presentaban menores, en este caso, experiencias dolorosas, es decir, la experiencia dolorosa modulaba a la baja, lo cual hacía que ellos físicamente se mantengan más activos, y también se observaba en sangre que la presencia de citocinas inflamatorias iba disminuyendo, lo cual se podría relacionar a la inflamación directamente, en este caso, con la experiencia dolorosa, pero que está en relación directa con el comportamiento del ratoncito en relación a la nocicepción. La nocicepción está presente, pero la estrategia de afrontamiento de un grupo frente al otro es totalmente diferente, y las respuestas son totalmente diferentes entre un grupo y otro grupo. ¿Qué se entiende esto? Se entiende entonces que el músculo es un órgano metabólico, ¿sí? Que en este caso responde de manera totalmente distinta ante el sedentarismo o inactividad física, así como también de manera totalmente distinta ante una persona que es totalmente activa, ¿verdad? Por el hecho de que a nivel biológico se observa que en un área lesional o en la actividad o sedentarismo hay mucha mayor presencia de los macrófagos de tipo 1. ¿Sí? Estos macrófagos de tipo 1 que responden directamente, en este caso, a las injurias o a los cambios, en este caso, dentro del metabolismo, tienen, en este caso, receptores dentro de la membrana que van traduciendo ese metabolismo, que en este caso sería de una persona sedentaria, y van secretando al medio interno
lo que son en este caso las interleucinas 1B, que son interleucinas o factores proinflamatorios. Estos factores proinflamatorios irritan la primera neurona, lo cual hace que se produzca esa sensibilización periférica. Se puede traducir en un estímulo o un impulso que puede traducirse eventualmente en una experiencia dolorosa. En cambio, en aquellas personas que son físicamente activas, donde homeostáticamente están mejor, los macrófagos de tipo 1 van siendo reemplazados paulatinamente por los macrófagos de tipo 2, y estos macrófagos de tipo 2 que van secretando paulatinamente interleucina 10, que tienen en este caso un componente desinflamante o antiinflamatorio, lo cual en este caso mejora la sensibilización del nociceptor o no estimula al nociceptor, lo cual se podría traducir en este caso en una mejor analgesia, ¿verdad? Entonces, entre los sujetos sedentarios y los sujetos que hacen actividad física, el sistema descendente que habíamos visto que partía desde la sustancia grispe y acueductal hacia el ganglio y la raíz dorsal, en las personas sedentarias se ve inhibido, o mejor dicho, el estímulo nociceptivo se ve totalmente facilitado, con lo cual la experiencia dolorosa puede ser constante. ¿Por qué? Porque tenemos un factor dentro del medio interno que es, en este caso, la inflamación de bajo grado, que hace que en este caso se produzca esa sensibilización, que no solamente es periférica, sino que lógicamente a medida que va manteniéndose la sensibilización, eso se traduce en sensibilización central, que en este caso es un factor que siempre está generando esa experiencia dolorosa. En cambio, en las personas activas, el sistema opioide descendente se ve facilitado, con lo cual, en este caso, la secreción de las beta-endorfinas se ven facilitadas, y eso puede ser, en este caso, traducida en una no experiencia dolorosa o una mejora en lo que es el dolor específicamente de las personas. Entender esta fisiopatología realmente nos hace entender de que debemos de fomentar la actividad física, el movimiento en nuestros pacientes, aunque estos movimientos sean de baja intensidad o que sean, en este caso, de muy corta duración, por todos estos mecanismos por esta fisiopatología que observamos, lo cual nos hace entender sobre la importancia del ejercicio como una estrategia no farmacológica. Es decir, es una estrategia top-down que va regulando por completo lo que es la actividad tanto del sistema nervioso, así como también la homeostasis interna del cuerpo, ¿verdad? Por el hecho de que cuando se produce la hipoalgesia por el ejercicio, va disminuyendo, en este caso, la experiencia dolorosa, y el cuerpo se va haciendo más resiliente en este caso, ¿verdad? Lo interesante de la hipoalgesia inducida por ejercicio es de que en sujetos sanos la actividad física desencadena la liberación de los opioides endógenos que van a producir esa analgesia, ¿verdad? Es decir, disminuye la percepción de dolor durante y posterior al ejercicio, así como también genera esas reacciones de alegría cuando uno culmina esa actividad. No, de hecho, sabemos que cuando uno hace actividad física constante, mejora todo lo que son los factores cognitivos, la persona es mucho más alegre, mucho más jovial, y todo su entorno también mejora con él. Lo interesante de esto es que a mayor intensidad de ejercicio, mayor es la analgesia que se produce, y con ello la liberación de los opioides endógenos. Esto es algo muy interesante entender. ¿Por qué? Porque en las personas que presentan dolor persistente, muchas veces en este caso, ese sistema opioide descendente se ve totalmente inhibido, con lo cual la respuesta a una sesión de ejercicio físico varía según cada condición. Por ejemplo, en el dolor lumbar persistente, los efectos locales y generales del grupo de estudio disminuyen cuando se realiza una sesión de ejercicio físico. En el dolor, en este caso cervical, no hay ninguna diferencia entre los individuos sanos y los individuos con dolor. En el síndrome de fatiga crónica, observamos inclusive que las personas con síndrome de fatiga crónica, una sesión de ejercicio termina generando mayor hiperalgesia, así como también observamos estos mismos efectos, tanto de forma local o sistémica. En la fibromialgia vemos también que en el dolor relacionado al dolor del hombro
una sesión de ejercicio también me genera mayor hiperalgesia, tanto local o sistémica. En cambio, en la osteoartrosis, una sesión de ejercicio modula a la baja la experiencia dolorosa, tanto en este caso central, mejor dicho, local, así como también sistémica. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla en este caso de que el dolor persistente, al poseer múltiples mecanismos que puedan estar subyaciendo unos con otros, el efecto va a ser totalmente diferente en relación a las prescripciones de una sesión de ejercicio. Esto es muy importante también entender por el hecho de que cuando nosotros iniciamos un programa de entrenamiento con nuestros pacientes, por ejemplo, para ponerle como ejemplo la fibromialgia, esta sesión primera puede producir mucha hiperalgesia o mucho dolor en el paciente en el momento y posterior, que puede ser una barrera extremadamente fuerte para que el paciente se adhiera al ejercicio físico, con lo cual la educación del paciente es vital para que se dé esa alianza terapéutica asociada a una prescripción correcta del ejercicio físico, lo cual es extremadamente complejo, ya que el dolor responde de manera totalmente distinta entre condiciones, ¿verdad? Ahora bien, el ejercicio no solamente genera, en este caso, mejoras a nivel periférico, sino que también a nivel central, ¿verdad? Habíamos dicho que en todas las personas con dolor persistente, independientemente del dolor, existen otras comorbilidades que son, en este caso, enfermedades previas como la diabetes, aumento de la presión, la demencia, enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Consecuentemente, o que también están jugando su rol dentro de lo que es la experiencia dolorosa. Entonces, esto genera un desequilibrio, en este caso, en lo que es la modulación descendente, disminuyendo la actividad de los neurotransmisores, como ser la serotonina, dopamina, la norepinefrina, que van disminuyendo su actividad, y eso va facilitando, en este caso, un aumento en la experiencia dolorosa, y eso hace que paulatinamente el paciente vaya entrando en un desacondicionamiento tanto físico o cognitivo, que es un factor que genera en este caso mayormente la persistencia y el desacondicionamiento de la persona. Pero el ejercicio produce un aumento o una mejora en la liberación de la serotonina, así como también influye en la transmisión o la neurotransmisión de otros neurotransmisores, como ser la dopamina, la norepinefrina, que tienen en este caso un componente dentro de lo que es la mejora del dolor, y otros también mejoran lo que es el control neuromuscular, y lógicamente la norepinefrina también va teniendo otros efectos sobre lo que es en este caso la homeostasis interna de los tejidos, ¿verdad? Esto es bastante interesante entender por el hecho de que cambia ya nuestra visión del ejercicio, cambiando de un paradigma más biomecánico hacia un paradigma más neurofisiológico y centrado en este caso en los efectos sistémicos que genera el ejercicio en relación a las condiciones de dolor persistente, ¿verdad? Ahora, en el cerebro, ¿qué sucede? Bien, este es el modelo de Selye, que se llama modelo de miedo-evitación, ¿verdad? En este caso, los pacientes con dolor persistente siempre se encuentran hacia el lado izquierdo, digamos, que de la pantalla, ¿verdad? Que en este caso es en un caso de dolor persistente, donde a mayor experiencia dolorosa, mayor inactividad física hay, lo cual termina llevando hacia una mayor experiencia dolorosa. Básicamente estamos hablando de un círculo de rata específicamente. Acá voy a señalar con mi puntero. Bueno, los pacientes con dolor persistente, que en este caso, ¿verdad? Ante una experiencia dolorosa específicamente, esa experiencia dolorosa que genera una emoción negativa, así como también un sentimiento negativo en este caso. Cuando a nosotros nos duele algo, cambia por completo nuestra emoción y estamos de mal humor, no queremos saber nada, cambia por completo en este caso nuestro comportamiento. Si ese dolor se mantiene en niveles altos, automáticamente comenzamos a hacer catastrofización, y es lo que se observa en muchos pacientes, en prácticamente todos los pacientes con dolor persistente, ¿verdad? Esa catastrofización lleva en este caso hacia pensamientos irracionales, como ser, por ejemplo, que yo no me voy a curar, yo no voy a salir de esta, ¿para qué luego yo quiero vivir si nunca este dolor me va a pasar, ¿verdad? Y a partir de ahí el paciente comienza a tener miedo.
¿Miedo a qué? Miedo al dolor, miedo a sentir dolor. Entonces automáticamente comienza a ¿qué? Comienza a evitar todas aquellas situaciones estresoras que vayan, en este caso, buscando o que vayan estimulando esa experiencia dolorosa. Desde el punto de vista musculoesquelético, estamos hablando, por ejemplo, de un movimiento específico. Supónganse que el paciente experimentó mucho dolor cuando hizo una flexión de tronco al frente y luego ese movimiento asocia, el sistema nervioso asocia a daño, con lo cual genera reacciones de anticipación que en este caso se traducen en activaciones musculares previas y aberrantes, cambios en los tiempos de activación musculares, así como también experiencia dolorosa que es totalmente irracional en relación a un movimiento que no es dañino, ¿verdad? Todo esto que lleva a un desacondicionamiento que termina generando una mayor experiencia dolorosa, que es este círculo de rata que le llamamos nosotros, ¿verdad? Este es el círculo en el cual se encuentran todos los pacientes con dolor persistente. Ahora bien, el objetivo del ejercicio físico, el ejercicio físico, así como también la educación, porque se usa mucho este modelo para explicar la educación, es que a partir de una acción, llamémosle acción, en este caso, el paciente cambia por completo su entendimiento o su reacción en frente a ese estresor, con lo cual hace actividades físicas, disminuyendo el miedo, enfrentando esa situación dolorosa y lógicamente eso lleva a que el paciente vaya mejorando. Entonces, el ejercicio tiene un impacto directo sobre esta experiencia dolorosa para que el paciente cognitivamente afronte la situación y a partir de ahí vaya hacia el camino de la recuperación. Entonces tenemos otras variables que están muy por lejos de la biomecánica que nos van a ir dando la posibilidad de sacar a ese paciente, en este caso, de esa condición. Entonces, ¿puede el ejercicio enseñarnos en este caso cómo un factor, en este caso cognitivo, mejora? O mejor dicho, si el ejercicio físico nos puede enseñar cómo tratar el Alzheimer, ¿verdad? En este caso lo que observamos es de que la prescripción de ejercicio, en este caso, mejora lo que es el balance mitocondrial, genera un factor de neuroprotección, así como también mejora lo que es el balance energético general, lo cual hace que varios mediadores, como ser en este caso los factores de crecimiento nervioso, así como también otros factores, vayan secretándose de manera directa e indirecta, así como también a nivel cardiovascular, aumentan lo que es en este caso los metabolitos, los mediadores, así como también el óxido nítrico, que van mejorando la capacidad física, así como también la capacidad cognitiva, que termina generando como respuesta un aumento en lo que es la neurogénesis, un aumento en la plasticidad cerebral, así como también un proceso de angiogénesis. Todo esto se traduce en mejoras cognitivas para el paciente, así como también en mejoras físicas, no tanto físicas, pero más bien en este caso de prevención contra, en este caso, la historia natural de la enfermedad, que de todo punto de vista es que el paciente se vaya deteriorando cognitivamente. El ejercicio puede generar en este caso esas mejoras interesantes en el paciente, ¿verdad? Y lógicamente entender que para el dolor persistente podemos hablar de dolor persistente, de dolor persistente primario, así como también en el baño y en el pedido. Sin problema, sin problema. Estoy bien. Vale. Bueno, entonces, bueno, me avisaron algo importante, nomás por eso que tuve que cortar. Estoy en la facultad, por eso nomás que no me quedé callado un ratito, ¿verdad? ¿Hasta acá me siguen bien? Pregunta para el auditorio antes que Sí, muy bien, estamos atentos. ¿Me siguen? Sí. Bueno, entonces, vamos a mirar lo que nos dice la guía de práctica clínica en relación a las estrategias farmacológicas para el manejo del dolor persistente. Tenemos dolores persistentes que son de tipo primario, así como también de tipo secundario. Los dolores persistentes primarios son todos aquellos dolores persistentes en los cuales no conocemos, en este caso, la causa específica que los genera. En cambio, un dolor persistente secundario es un dolor persistente a causa de una lesión primaria.
Bien, dentro de las estrategias no farmacológicas, o mejor dicho, las estrategias para manejo del dolor persistente, y acá les subrayé, les puse en un cuadro gigantesco. Fíjense que la estrategia de ejercicio, así como también la estrategia de actividad física, por lejos es la estrategia número 1 dentro del manejo del dolor persistente, tanto primario, así como también secundario. Secunda esto las estrategias o las intervenciones psicológicas y la estrategia cognitivo-conductual tiene una evidencia bastante fuerte para el manejo del dolor persistente, así como también otras estrategias de mindfulness. El objetivo primario, en este caso, de las estrategias psicológicas es de desafiar las creencias aberrantes del paciente, modular a la baja los circuitos subcorticales que vaya mejorando, en este caso, las emociones y cogniciones del paciente en relación a esa experiencia dolorosa. Y la mejora de esos circuitos subcorticales va modulando, en este caso, los circuitos subcorticales, mejorando, en este caso, los patrones de movimiento. Es decir, tiene una conexión extremadamente fuerte todo lo que son, en este caso, los factores psicológicos y sociales del paciente con los factores físicos y biológicos específicamente. La acupuntura china también está dentro de la estrategia no farmacológica de manejo del dolor persistente, ¿sí? Quiero hacer una aclaración. La acupuntura, estamos hablando directamente de la acupuntura china, ¿está bien? Es decir, la que se basa en la introducción de aguja en los meridianos miofaciales. Lógicamente existen cursos de 5 años para poder aprender acupuntura, lógicamente, ¿verdad? Y los chinos tienen una vasta evidencia de estas intervenciones, con lo cual está dentro de las guías de práctica clínica. Y fíjense que la estrategia farmacológica, en este caso, está por debajo de todas las estrategias no farmacológicas en este caso, ¿verdad? Y esto es para tratar todos los dolores primarios y secundarios. Ahora bien, la respuesta al ejercicio físico varía según cada condición de dolor persistente. Veamos las revisiones sistemáticas. En este caso, para lo que es la fibromialgia específicamente, si bien es cierto, dentro de las estrategias farmacológicas, todas tienen nivel de evidencia 1A, la que tiene una fuerza de recomendación extremadamente fuerte es el ejercicio físico aeróbico, así como también el ejercicio de fuerza. Pero imagínense que nosotros habíamos visto que una sesión de ejercicio genera hiperalgesia, pero la estrategia, en este caso, que se lleva en un largo periodo, es la estrategia de mayor recomendación dentro de las guías de práctica clínica, ¿sí? Entonces, esto es algo extremadamente importante y es un desafío para el terapeuta el de poder prescribir ejercicio y hacer que el paciente se adhiera a esa prescripción, ¿sí? Que en este caso, que el paciente sea el actor principal dentro de su proceso de recuperación. Para lo que es la migraña, también en este caso se observa que el ejercicio general de tipo aeróbico genera una mejora, pero imagínense que el empeoramiento o el desencadenamiento de dolores de cabeza en relación al ejercicio es parte del criterio diagnóstico dentro de la migraña. Sin embargo, sabemos o se sabe hoy que el ejercicio puede modular, en este caso, la intensidad del dolor de cabeza, los días que aparece en la migraña y también mejora la calidad de vida del paciente. La cefalea tensional responde mucho mejor a los ejercicios de fortalecimiento específico y general de la zona cérvico-torácica. En cambio, en este caso, otro tipo de cefalea van a ir respondiendo de manera más activa a lo que son los ejercicios más de tipo general. Entonces, dos tipos de cefalea responden de manera totalmente distintas a dos estrategias no farmacológicas de prescripción de ejercicio, ¿sí? En el caso de el dolor persistente, ¿verdad? Esto es un estudio que a mí me gusta bastante por el hecho de que el ejercicio, ¿verdad? Es una estrategia psicológica dentro de lo que es el manejo no farmacológico. Habíamos hablado de que, por ejemplo, dentro de lo que es el dolor lumbar, muchos pacientes tienen miedo a moverse por no querer que se produzca esa experiencia dolorosa. Entonces, lo primero que hacen es evitar, ¿verdad? Esa evitación genera cambios corticales a nivel de la S1 que van
borrando paulatinamente los patrones de movimiento, perdiendo la variabilidad motriz, y eso hace que la experiencia dolorosa se mantenga, ¿verdad? Entonces, lo que se llama exposición gradual al movimiento es una estrategia psicológica de movimiento, controlando los parámetros de prescripción para poder desafiar al movimiento, que ese movimiento que el paciente identificaba primariamente que era aberrante, mejor dicho, que generaba dolor, que el paciente realice el movimiento, pero sin dolor o con menos dolor, lo cual haga que los circuitos a nivel central vayan disminuyendo y a partir de ahí el paciente vaya mejorando en cuanto a lo que es su respuesta al movimiento específicamente, ¿verdad? Este es otro estudio que a mí me encanta, ¿verdad? En el cual se hizo una investigación en pacientes con dolor lumbar persistente, en lo cual se utilizaron 4 estrategias específicamente. La estrategia, en este caso, la primera, y fíjense que es la más importante de todas, ¿verdad? Es en la que el paciente es enseñado o es educado en relación al dolor lumbar específicamente. Fíjense que esta primera semana estos pacientes fueron educados durante 60 minutos. No se hizo absolutamente nada con estos pacientes en la primera semana. Lo más importante es la educación por el hecho de que al paciente se le explicó por completo sobre lo que es el dolor lumbar, así como también todo lo que el dolor representa o refiere o genera dentro del sistema periférico o sistema central. Y en la segunda semana se utilizaron 50 minutos para poder seguir educando y respondiendo las dudas que el paciente tuvo en relación a esa primera sesión de educación, y paulatinamente se fueron metiendo estrategias cognitivas y de movimiento en relación al proceso de trabajo, ¿verdad? En la segunda semana se incluyeron lo que es imaginería motora, que son estrategias cognitivas, que puede ir desde imaginería motora implícita hasta imaginería motora explícita, pasando por lo que es en este caso el entrenamiento, en este caso a través de estrategias de toque, lo cual se llama Tactic Acuity, ¿verdad? Que si cuando vean van a ver que son estrategias de semiología médica, de toques sensoriales, ¿verdad? Y por último fueron hacia lo que es la exposición gradual al movimiento. Fíjense que las primeras semanas la educación fue extremadamente importante, no obstante la educación se mantuvo durante todo el experimento, y lo que se fue en este caso agregando son las estrategias tanto de imaginería motora, de toque sensitivo, así como también de exposición gradual. En la primera estrategia se puede observar cómo se hace un toque en este caso, y a través de ese toque se le va preguntando al paciente sobre su sensación, así como también se le pide al paciente que vaya describiendo el punto exacto donde el paciente siente esa experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué genera? Esto genera en un esfuerzo cognitivo, o sea, cuando uno va haciendo un toque al paciente, ¿verdad? En un esfuerzo cognitivo por poder discriminar o reconocer el punto, así como también la intensidad del toque, ese esfuerzo cognitivo mejora la representación en la corteza somatosensorial primaria, que es el primer punto donde la vía nociceptiva va al circuito subcortical, al circuito cortical, mejor dicho, y a partir de ahí se traduce lo que es la representación de la zona donde se da la estimulación. Entonces, este esfuerzo cognitivo por reconocer los toques y los puntos hace que vaya mejorando ese circuito o esa corteza somatosensorial 1, mejorando así la representatividad. Por el hecho que sabemos que en el dolor persistente esa corteza somatosensorial se va produciendo borramientos específicos con los cuales se va perdiendo lo que es la representación. Luego, el entrenamiento con imaginería motora, primariamente se hacía lo que se llama discriminación de la lateralidad, es decir, a través de una aplicación se le pedía al paciente que vaya identificando específicamente a través de imágenes la zona, ¿verdad? O por ejemplo le decían, por ejemplo, identifícame la zona lumbar, y le van pasando diferentes gráficos y el paciente tenía que ir diciendo dónde veía columnas lumbares. ¿Se entiende? Luego,
el paciente ya fue, en este caso, viendo imaginería motora ya, mejor dicho, exposición graduada hacia lo que es, en este caso, videos, viendo que la columna lumbar se va moviendo, que en este caso va siendo sometido a carga, y todo esto es básicamente educación cognitiva para el paciente. Y por último, se comenzó a hacer lo que es la exposición gradual. Es decir, una vez que el proceso de educación y cognitivo fue mejorando, ¿verdad? Se fue promoviendo paulatinamente la exposición gradual al movimiento. ¿Qué arroja como resultado? Fíjense que este estudio tuvo un tiempo de duración de 52 semanas. Esto es muy interesante por el hecho de que a las 52 semanas el grupo control y el grupo de estudio presentan la misma mejora en relación al dolor. ¿Qué significa eso? Que no hubo una diferencia entre lo que es la intensidad de dolor del grupo de estudio con el grupo control. ¿De qué nos habla eso? De que la historia natural genera también, en este caso, o juega su rol dentro de lo que es la experiencia dolorosa. Pero entre la semana 18, si podemos mirar aquí, en lo que es dolor y lo que es discapacidad, los pacientes del grupo de intervención experimentaban muchísimo menos dolor y muchísima menor discapacidad en relación al grupo de estudio. ¿Qué nos habla esto? De que en esa semana 18 a 26, los pacientes con menor dolor eran pacientes que iban, en este caso, movimentándose cada vez más, y eso es una ventana terapéutica que nos da la posibilidad de exponerle de manera mucho más sencilla al paciente, ¿verdad?, ante una menor experiencia dolorosa. El resultado final de esto nos arroja de que en todo lo que es la discapacidad o el movimiento, aquellos pacientes que fueron intervenidos con este grupo de estudio mejoraron su variabilidad motriz, lo cual hace que sus posibilidades de experimentar dolor persistente, o mejor dicho, de experimentar otro dolor lumbar, sean menores, ¿verdad? Lógicamente sabemos que los constructos sociales y medioambientales juegan su rol dentro de la experiencia dolorosa. De hecho, sabemos por investigación que el 69% de los pacientes que experimentan dolor lumbar en un año terminan recurriendo en dolor lumbar otra vez. O sea que la cantidad es muy alta, no obstante, esta intervención es bastante prometedora, ¿verdad? Entonces, para poder en este caso educar o proveer estrategias psicológicas al paciente, tenemos que desafiar esos circuitos o esas creencias, ¿verdad? Por sobre todas las cosas tenemos que aceptar la multidimensionalidad del dolor, ¿verdad? El dolor, en este caso, el paciente no inventa su dolor, todo dolor es real y está modulado por distintos constructos. Con lo cual hay que mostrar respeto, hay que mostrar empatía, así como también hay que, en este caso, respetar la presentación única de cada paciente. Hay que conceptualizar esa experiencia dolorosa para el paciente, hay que escucharle de forma activa al paciente, también hay que explicarle sobre los beneficios de la actividad física. Dentro de lo que es la evaluación del dolor, en este caso, hay que identificar en cada paciente cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus comorbilidades, cuál es el coping strategy del paciente, así como también las posibles barreras o facilitadores dentro de lo que es la evaluación. Y eso es bastante complejo realmente. ¿Por qué? Porque eso se da a través de un proceso de estrategia, de alianza terapéutica. Para el manejo de la experiencia dolorosa, la estrategia de trabajo tiene que ser consensuada y tiene que estar adaptada a las preferencias del paciente. Y por sobre todas las cosas, tiene que ser constantemente reevaluada para poder, en este caso, hacer un seguimiento y hacer una progresión del paciente en relación a su presentación única. Y siempre considerar el contexto, es decir, en este caso, hacer que dentro de ese manejo no farmacológico no solamente sea un participante activo el paciente mismo, sino que también las personas que lo van ayudando, tanto el fisioterapeuta, así como también la familia, que muchas veces son colaboradores activos dentro de lo que es la experiencia, o mejor dicho, el manejo de esa persona con dolor persistente. Y lo más importante de todo, cómo prescribimos ejercicio o cuál es la importancia de la correcta dosificación de ejercicio físico en condiciones de dolor persistente, ¿verdad? La correcta prescripción de ejercicio
es muy compleja porque varía mucho de paciente a paciente y depende mucho de cada uno. Entonces, lógicamente, observamos que si nosotros le damos a una dosis correcta, el paciente se siente positivo, experimenta menos dolor y eso es algo que le ayuda a mejorar su experiencia y eso facilita el aprendizaje motor. En cambio, si nos pasamos de rosca o no le damos a la dosis efectiva, el paciente tiene miedo, tiene ansiedad, siente mayor dolor, con lo cual la adherencia al ejercicio físico es mucho menor, ¿verdad? Entonces, como un consejo básico que se puede tener es utilizar muchas veces la escala de EVA y pedirle al paciente que vaya describiendo su experiencia dolorosa. Por ejemplo, si describe como un dolor 7, prescribirle 3 repeticiones de ejercicio, ¿verdad? Hasta completar el 10 y así paulatinamente ir aumentando, lógicamente, o disminuyendo, ¿verdad? Para que esa prescripción de ejercicio se dé de manera correcta, tiene que haber una correcta alianza terapéutica, educación y cambios en el estilo de vida. El paciente tiene que mejorar su higiene, que en este caso va a ser la nutrición, así como también la disminución del consumo de tabaco o alcohol, mejora en lo que es, en este caso, el sueño y también el manejo, en este caso, del estrés medioambiental. Para eso tenemos que conocerle al paciente, discutir, negociar, así como también empoderar y seguir al paciente dentro de esa prescripción larga. ¿Cuáles son los errores que nosotros solemos cometer cuando queremos prescribir ejercicio? Y primariamente pensar que es terapéutico. En este caso, el ejercicio en el dolor persistente es más cognitivo, conductual, y también genera estrategias de modulación descendente, ¿verdad? Pensar en biomecánica y no en neurofisiología. Es decir, los parámetros de carga habíamos visto que no son un factor a tener en cuenta. Evitar movimientos que son dolorosos, entrenar igual a que lo vamos a hacer sin dolor, tratar el dolor sin comprender, no atender a los mecanismos neurofisiológicos, que son 3, nociceptivo, neuropático, nociplástico, priorizar ejercicios analíticos, ¿verdad? Por el hecho de que nosotros sabemos que los ejercicios, en este caso, donde mayor cantidad de grupos musculares se vean envueltos, mayor es la posibilidad de experimentar una analgesia posterior a esa prescripción. En este caso, ejercicios libres de dolor también es un error, no valorar los efectos asociados y, por sobre todas las cosas, ser impacientes, ¿verdad? En este caso, y por último, para ir terminando, en este caso, ¿cuáles son en este caso lo que todos los profesionales de salud tenemos que entender sobre el cambio en el comportamiento del movimiento? Esto es un consenso de expertos, ¿verdad? Basado en este caso en una encuesta de los mejores investigadores y más importantes a nivel mundial. Y por sobre todas las cosas, ellos recomiendan que tenemos que reconocer en este caso que todos los profesionales de salud tienen un rol extremadamente importante dentro del manejo del dolor. Reconocer en este caso que el movimiento puede estar influenciado por una gran cantidad de factores, así como también entender que los factores culturales y también los factores sociales juegan un rol, ¿verdad? Utilizar una estrategia de atención centrada en la persona que pueda facilitar, en este caso, la toma de decisiones clínicas en conjuntamente con el paciente y, por sobre todas las cosas, utilizar una comunicación efectiva que vaya haciendo que mejore esta alianza terapéutica, ¿verdad? Proveer siempre soporte al paciente, es decir, contención al paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente va a venir con más dolor, otros días va a venir con menos dolor, otro día va a estar con menos ganas, otro día va a estar con más ganas. Entonces, ayudar al paciente motivándole, optimizándole, dándole en este caso contención positiva y también en este caso la colaboración entre los otros profesionales, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, explicarle al paciente sobre la importancia de la actividad física, que es clave, y lógicamente hacer que el paciente sea el protagonista principal dentro de todo este proceso, ¿verdad? Este es un artículo que había puesto que me gustó bastante, ¿verdad? Por el hecho de que la experiencia o la expectativa que el paciente tiene en relación a la prescripción de ejercicio o a la fisioterapia también es un factor que hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Por el hecho de que la expectativa, la experiencia previa del paciente puede ser un factor capital dentro de lo que es la mejora clínica, ¿verdad? Siempre se habla de que un factor predictivo para la no mejora del paciente a una intervención X es que ese paciente haya tenido experiencias fallidas en esa intervención X.
¿Se entiende? O sea, básicamente los factores previos del paciente pueden modular a la baja la eficacia de mi intervención, pese a que esa sea la prescripción con mayor evidencia inclusive, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, entender que para el manejo de cualquier condición para cualquier condición musculoesquelética, lo primario que tenemos que hacer es evaluar todas las patologías, los factores psicosociales, así como también las comorbilidades, ¿verdad? Centrarnos siempre en el paciente, educar al paciente a través de un aprendizaje activo. Y el aprendizaje activo estamos hablando de la exposición gradual al movimiento, ¿verdad? Promover el automanejo y por sobre todas las cosas manejar lo que son las comorbilidades del paciente, es decir, educarle al paciente para que cambie su estilo de vida y que eso sea el promotor principal, en este caso, de la mejora en la homeostasis que puede hacer que la experiencia dolorosa mejore y por sobre todas las cosas la calidad de vida del paciente. En conclusión, el ejercicio tiene un lugar dentro del tratamiento multimodal. Una prescripción escrita de ejercicio puede ser más efectiva que una prescripción verbal. Los pacientes deben tener el mayor control posible a la hora de elegir su modo de ejercicio, que habíamos visto que tiene que ser consensuado. Cualquier cantidad de movimiento es preferible a ninguna, pero el ejercicio físico no debe reemplazar a ninguna estrategia farmacológica o quirúrgica u otras modalidades de tratamiento cuando éstas se vean disponibles o también se encuentren indicadas para cada paciente. Bueno, cierro mi ventana para pasar un poco a la etapa de preguntas. Creo que me pasé un poco de rosca. Muy interesante. No sé si alguien quiere habilitar su micrófono para preguntar. Vale. En el chat no veo preguntas. Yo tengo algunos puntos que fui anotando, Santiago, y mencionaste que el ejercicio físico puede revertir ese dolor crónico y que hay mecanismos mira, tanto como neurofisiológicos. al hablar de revertir el dolor, estamos hablando de hacer desaparecer. Y eso es algo irreal. Eso no siempre se genera, ¿verdad? De hecho, hay estudios bastante interesantes, por ejemplo, el RESTOR, que es terapia cognitivo-funcional, ¿verdad? Que fue hecha por el grupo de Peter O'Sullivan, Peter Ken, que son investigadores australianos extremadamente fuertes y prácticamente son los mayores investigadores en dolor. Y ellos demuestran que los pacientes, inclusive posterior a toda la intervención cognitivo-conductual y de estrategias de ejercicio, a los cuales ellos le llaman terapia cognitivo-funcional, los pacientes aún presentan dolor, pero son felices y en este caso presentan una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque enfrentan y afrontan esa experiencia dolorosa, lo cual al enfrentar hace que en este caso los circuitos subcorticales vayan modulando hacia la baja, con lo cual los episodios de dolor o las llamaradas de dolor disminuyan o no se presenten. O sea, no podemos decir que el ejercicio de por sí haga desaparecer el dolor, porque muchas veces eso es también hasta crear una falsa expectativa en el paciente y no hay peor cosa que eso, pero sí modula, ¿verdad? A la baja y mejora toda la calidad de vida del paciente por todos esos efectos biológicos que observamos en el paciente. No es solamente psicológico, ¿verdad? Porque nosotros pues, tenemos que entender de que el músculo es un órgano metabólico y a partir de esa mejora en la homeostasis va mejorando todo el engrama general. Ahora bien, la neuroplasticidad cerebral, así como también las mejoras cognitivas, en este caso, no son, digamos que muy grandes o no es que desaparece, o no es, mejor dicho, no es que se revierte por completo, pero se mejora en este caso. Sí, y seguramente va a depender del origen o de la patología también, porque hay patologías que sí se podría revertir incluso el dolor, dependiendo otra vez de qué enfermedad o qué trastorno tenga ese paciente. Exacto, mucho depende también del mecanismo neurofisiológico subyacente a ese dolor persistente.
Por ejemplo, una artrosis de rodilla, vos le haces una operación de apoteosis total y muchas veces el dolor desaparece, Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bajo esa enfermedad tenemos un mecanismo neurofisiológico nociceptivo persistente, así como también manifestaciones neurogénicas. También tenemos dolor nociplástico metido dentro de esto, con lo cual se le conoce como dolor mixto, pero lo usual suele ser en este caso ese proceso de inflamación de la sinovial y desgaste, que todo así. termina siendo nocicepción, y eso también se traduce en este caso en manifestaciones neurogénicas como ser la inhibición muscular artrogénica y otras condiciones que se observa con mucha frecuencia en los pacientes con artrosis. Entonces, se le opera al paciente, desaparece la nocicepción periférica y eso hace que desaparezca el dolor. En otras condiciones no, ¿verdad? Como ser, por ejemplo, la fibromialgia, o ser, por ejemplo, el síndrome de dolor regional complejo, o ser otras Claro, condiciones de dolor musculoesquelético, donde vemos mucha sensibilización central o dolor nociplástico, claro. muchas veces, ¿verdad? Que van manteniendo esa experiencia dolorosa independientemente de que no haya nocicepción. Después anoté que hay evidencia que demuestran que hay cambios cerebrales ante estos ejercicios físicos y también, bueno, a nivel proinflamatorio, o sea que el tema de la citoquina y todo el factor que genera esa inflamación con la actividad física se puede ir disminuyendo, ¿verdad? Más Sí, sí, enfermedades seguramente reumatológicas y todo eso. sí, Y mencionaste que se recomienda ejercicio de baja intensidad y corta duración, y exacto. aeróbicos y de fuerza. Claro, exacto, exacto, porque justamente entendiendo esa fisiopatología de la inflamación de bajo grado, es que logramos entender que el movimiento paulatino va generando los cambios homeostáticos internos, cambios de macrófago 1 a macrófago 2, a lo cual se le conoce como, en este caso, las interacciones neuroinmunitarias en relación al dolor, ¿verdad? Y lógicamente eso va mejorando y la experiencia dolorosa también puede ir modulando a la baja. ¿Por qué? Porque van cambiando las secreciones de interleucinas proinflamatorias hacia interleucinas antiinflamatorias. Y todo eso se puede traducir también en cambios a nivel central. Sí, y me llamó también la atención que uno de los artículos, no me llamó la atención, pero hay una preguntita sobre esto. Ejercicio físico, primer nivel, o sea que el primer grado de recomendación, ejercicio físico Fibromialgia, aeróbico y fuerza, es fibromialgia, ¿verdad? fibromialgia. Fibromialgia. Ah, Ujú. fibromialgia tiene un componente psicológico psiquiátrico. Sí, Sí, la fibromialgia, eso, ahí si bien es cierto, tenemos un cierto componente genético, ¿verdad? Vemos también que en estos pacientes la actividad física, que en este caso se lo considera también como una estrategia cognitivo-conductual, es lo que mayor eficacia demuestra, ¿verdad? En relación a la terapia cognitivo-conductual, que es una estrategia psicológica de escucha y de desafío de los pensamientos aberrantes para facilitar un cambio de comportamiento, ¿verdad? Pero la estrategia en este caso que mayores beneficios promueve es la actividad física. ¿Por qué? Porque va en una estrategia, vos ya estás trabajando, en este caso, tanto el componente mecánico como el componente neuroinmunológico, así como también el componente cognitivo relacionado a esa experiencia dolorosa. El sí, y manejo es muy interesante. sí, en ese mismo artículo habla en primer lugar el ejercicio, después la parte psicológica, después la acupuntura y la farmacología en el último, ¿verdad? Ese es el manejo, la guía de la NICE, ¿verdad? Que son las recomendaciones para el tratamiento de todos los dolores musculoesqueléticos primarios y secundarios, ¿sí? Todos. Entiendo. Y en Todos los todos, dolores. y en todos los dolores, el ejercicio es la estrategia madre. Sí, de hecho sí, eso es la tendencia en todo luego, en todo, Exacto. ¿verdad? Lo que me llamó la atención es que, bueno, acupuntura en tercer lugar y medidas farmacológicas último. O Último, sea que sí, farmacológicas en último lugar en el caso del en dolor último crónico. lugar. Claro, Sí, claro. pero Es eso en último lugar. se aplica, ¿será eso? Y en países anglosajones, sí, donde se ponen duros y se manejan con mucho rigor, sí, en Australia también.
Lógicamente, en Brasil se está promoviendo bastante, en los Estados Unidos también, ¿verdad? Lógicamente, eso también depende mucho de nosotros los terapeutas que tengamos la capacidad de poder hacerle entender al médico y también al paciente sobre la importancia de nuestro trabajo. Y yo creo que ellos también nos dan nuestro lugar por el hecho de que ellos también ya evidencian de que ellos no son la piedra angular, son el eje fundamental de la pirámide dentro del manejo, pero todos los profesionales cumplen un rol muchas veces dentro del manejo del dolor persistente, ¿verdad? Muchas veces usted en el hospital se observa, por ejemplo, que muchos pacientes se ponen extremadamente contentos, por ejemplo, cuando viene una enfermera, por ejemplo, y cuando cierto personal de enfermería está en la sala, los pacientes responden de una manera, después viene otra enfermera y el paciente automáticamente modula la baja o está margel, o sea, todos los personales cumplen un rol y también todos los terapeutas cumplimos también un rol. Sí, Entonces, es un sí, trabajo conjunto y se así observa mismo. mucho eso en la práctica clínica diaria de todos. Todos observamos esos fenómenos. Solamente que nosotros no tenemos en Cerrando mi cuenta. pregunta respecto a este punto, y ya le doy a Estefanía la palabra. Yo me pregunté, ¿verdad? ¿Dónde queda el masaje? ¿Dónde queda la terapia manual? Porque, seamos sinceros, cómo da gusto cuando nos contracturamos y nos duele algo, hacerme un poco un masaje o Sí, hacerme un poquito, friccionarme un poquito o a ver sí, sí, alguna terapia manual. ¿Dónde queda? sí. ¿No se estudió en esta investigación? ¿No se tuvo en cuenta o no tiene evidencia? Bueno, la terapia manual de por sí, digamos que no es la estrategia de selección, ¿verdad? Es una estrategia que tiene que ser consensuada con el paciente, ¿verdad? Ahora bien, esta es una guía de manejo general genérico, ¿verdad? La terapia manual, Pero en este estudio está acupuntura, que es más invasivo. Por eso me pregunté sí, yo, ¿cómo quedó el sí, tema del masaje? Que es algo que comúnmente nosotros, sin ser fisioterapeuta, lo primero que nos hacemos al golpearnos es friccionarnos esa claro, zona. eso es un mecanismo hasta instintivo realmente, ¿verdad? Por eso, Bueno, permíteme contestarte esta pregunta. Por ejemplo, ante un movimiento, ¿verdad? Que el paciente experimenta dolor, la terapia manual puede cumplir un rol dentro de la modificación del síntoma, ¿verdad? Por ejemplo, si yo identifico que mi paciente tiene dolor cuando va hacia el frente, yo puedo utilizar las manos modificando el síntoma, modulando la experiencia dolorosa y a partir de ahí desafiamos de forma desafiamos en este caso las creencias de la experiencia dolorosa con lo que pueden modular. El consenso de expertos en relación a la terapia manual que salió hace creo que 3 meses más o menos, ¿verdad? Eh, y es súper interesante. ¿Por qué? Porque este consenso de expertos nos habla de que la terapia manual tiene que ser, en este caso, bajo el raciocinio clínico de los mecanismos neurofisiológicos. Nociceptivo, neuropático y nociplástico, ¿verdad? Dentro del mecanismo nociplástico, que probablemente es el dolor persistente, la terapia manual está altamente recomendada, pero tiene que ser consensuada con el paciente para poder ejecutar, ¿verdad? Por ejemplo, una manipulación de tipo TRAS a muchos pacientes que tienen experiencias previas positivas con esas técnicas le puede venir bien por un efecto contextual, a otros pacientes le puede venir muy mal, a otros pacientes les puede venir bien una reeducación postural, pero va en relación a las experiencias previas que esos pacientes tienen, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros sabemos que si bien es cierto, se producen efectos neurofisiológicos relacionados, no muchas veces es lo que se observa cuando no es consensuado. Cuando es neuropático, se tiende a lo que es la educación y la resolución del conflicto de espacio, como le llamamos, ¿verdad? En este caso es mejoras en los deslizamientos neurales, mejoras en la neuroinflamación, con lo cual las estrategias de neurodinamia y de movilizaciones de neuromeningia son ampliamente utilizadas. Y en el nociceptivo, ¿verdad? En este caso, la terapia manual está ampliamente recomendada, inclusive en los periodos agudos de movilizaciones, así como también manipulaciones, ¿verdad? El masaje es la estrategia de tejido blando recomendada por la guía de expertos, la guía de práctica clínica, la guía de expertos. No así fascia o todo este mundo gris dentro de lo que es la terapia manual. Pero el masaje sí, como estrategia de tejido blando. sí. Adelante, Steffi. Hola a todos. No, aportar nomás porque sobre la fibromialgia estaban hablando sobre la que es tiene
una conducta cognitiva conductual, ¿verdad? Yo trabajo en una clínica de neurorehabilitación, nosotros estamos formadas en un método que se llama método neurocognitivo, y a nosotros ese método con pacientes que tienen fibromialgia nos ayudó muchísimo a bajar el nivel de dolor. ¿Por qué? Porque el método trata a nivel central, o sea, trata la parte cognitiva a nivel central, ¿verdad? Entonces, si les gusta, investiguen sobre lo que es el método neurocognitivo y van a encontrar muchísimo, y es súper interesante porque realmente les ayuda muchísimo a los pacientes a bajar ese nivel de dolor, ¿verdad? Y una vez que nosotros conseguimos bajar ese nivel de dolor, ya empezamos con todo lo que es ejercicio, ¿verdad? En la clínica donde yo trabajo también hay profesionales formados en lo que es terapia manual, pero el método de osteopatía, ¿verdad? Entonces, una vez que termina con nosotros neurorehabilitación, pasa con las compañeras que hacen osteopatía y se ve realmente muchísimo el cambio y los pacientes también notan esa diferencia, ¿verdad? Entonces, para nosotros, lo que hacemos neurorehabilitación, siempre preferimos un método que se encargue de rehabilitar la parte central, ¿verdad? Porque ahí está el problema, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho que hayan tocado, ¿verdad? Que la fibromialgia realmente es cognitivo-conductual, ¿verdad? Eso nomás quería aportar. Al ejercicio, claro, porque en este caso las estrategias de ejercicio no van a ser terapéuticas, sino que más bien van destinados a mejorar, en este caso, las conectividades a nivel centrales que mejoran la representación subcortical, la representación cortical, eso mejora paulatinamente la representación, con ello mejora, en este caso, la variabilidad de movimiento, y a partir de ahí se da esa recuperación activa del paciente, ¿verdad? Y posterior a esas mejoras subcorticales y subcorticales es que se pueden dar las otras estrategias adjuntas. Por eso que la terapia manual es un adjunto al tratamiento, en este caso, en tu caso es neurocognitivo, en mi caso es ejercicio, punto, ¿verdad? Que tiene como objetivo final mejorar de forma completa al paciente su calidad de vida y reinsertarlo, lógicamente, a su ambiente, ¿verdad? Sí, y una última pregunta, porque yo sé que el tiempo es muy, ya nos pasamos. La terapia del espejo, por ejemplo, actúa verdaderamente a nivel central sin hacer una terapéutica. Es así, ¿verdad? Sí, en el miembro amputado, ¿verdad? Ese dolor fantasma, esos mecanismos son los que actúan. Sí, sí, es así. Lo que pasa con la terapia del espejo, ¿qué pasa ahora? Con la terapia del espejo se está quedando un poco hacia atrás. ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva investigación que habla sobre las neuronas espejos. Nosotros tenemos neuronas espejos, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos, lo que hacemos en rehabilitación, trabajamos a nivel central esas neuronas, ¿verdad? Con métodos. Entonces, y la terapia espejo en su momento fue un auge, pero ahora como que ya está, ¿verdad? Hay nuevos artículos que hablan sobre la terapia espejo, ¿verdad? Otros que comentan otro, ¿verdad? Eso sería muy interesante, profe, otra reunión científica para otro, ¿verdad? Porque es muy interesante, ¿verdad? Ahora están saliendo, o sea, no ahora, sino que ya hace bastante tiempo están saliendo nuevos artículos sobre eso, ¿verdad? Anteriormente sí se utilizaba muchísimo, pero ahora como que ya está, ¿verdad? Hay ya otros métodos a nivel central. Es muy interesante conocer eso y actualizarnos un poquitito, porque puede que vuelva otra vez de moda, ¿verdad? Pasó de moda otra vez, se vuelve otra vez en la moda en terapéuticas que ya pasaron, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad la terapia de espejo se basa en modelos preclínicos, ¿verdad? Animalitos, ¿verdad? Pero en el complejo humano no se evidencia la presencia de neuronas de espejo. Eso es lo que pasa. No hay. O no se puede evidenciar en su amplio espectro su existencia real, o cómo esa neurona de espejo puede, en este caso, ser un factor
de mejora para la representación cortical. O sea, la neurona espejo está ya en duda hoy día dentro de lo que es el abordaje o el raciocinio clínico del terapeuta, ¿verdad? Con lo cual, lógicamente, eso puede caer, tiene mala tendencia a desaparecer, justamente porque a nivel central no se evidencia la presencia o la existencia real de esa neurona espejo. Y tendríamos que hacer un raciocinio clínico simple, ¿verdad? La neurona espejo es básicamente, ¿verdad?, cuando yo, terapeuta, hago un movimiento específico y mi paciente en base a esa visión va intentando copiar mi movimiento, ¿verdad? Y ahí se da, digamos, que esa facilitación mediante esa neurona, ¿verdad? Ese es el concepto. Sí. Entonces, los dos vamos bailando juntos o moviendo juntos, buscando o sea, haciendo que esa neurona haga su trabajo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si nos ponemos a pensar así de forma simple, si yo me siento frente a mi paciente y le muestro el movimiento, y eso también tendría que activar la neurona espejo. ¿Bien? O sea, no porque yo esté bailando con mi paciente prácticamente como un espejo, se da ese efecto y cuando le estoy educando en el ejercicio, no se da. No sé si me explico lo que les quiero decir. Sí. O sea, eso es pensamiento crítico. Claro, y bueno. Y eso hay que entender también cuando hablamos, en este caso, de fisioterapia, ¿verdad? Yo trato de ser muy crítico con lo que yo hago realmente. No, de hecho sí, eso es lo interesante, ¿verdad? Sacarle esa parte crítica, reflexiva y vamos a decir, y dar también un aporte en base a la experiencia de cada uno. Y yo creo que ya vamos a ir cerrando este ciclo de reuniones científicas. Cerramos con un tema que es nuestro pan nuestro cada día, el tema del dolor, ¿verdad? Porque acude al fisio, no, es luego porque está cojeando, porque le duele, ya que se va al fisioterapeuta, el último caso, ¿verdad? Sabemos la realidad es esa. Y hoy aprendimos mucho sobre el mecanismo fisiopatológico y podemos ya ir optando por terapéutica acorde a esa evaluación. Y yo creo que cerramos con esto. No sé si algunas palabras finales, Santiago, Steffi. No, muchísimas gracias por la profe Lely, por todo el año estar activo en el comité científico, a Santiago por prestarse a darnos más conocimientos, ¿verdad? Así como a todos los que siempre participan en las reuniones científicas y a todos los socios y no socios que siempre se unen a las charlas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nosotros esperamos continuar el año que viene. Ahora en noviembre se termina el periodo de este comité, ¿verdad? Entonces esperamos continuar el año que viene con más charlas científicas y mejorar también el comité científico, dar más avance, ¿verdad? Para mejorar la profesión siempre. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profe Lely, por todo el año. Y nada, gracias ahora a Santiago que está con nosotros, ¿verdad? Sí, de por ahí avisos así, entre paréntesis, para el certificado me envían nomás un mensaje a mí, o envían un mensaje o al Facebook o al Instagram, o al tesorero, igual. Eso entre paréntesis. Dale. Muchas gracias, Santiago. Algunas palabritas y cerramos. Gracias por tu tiempo. Vos estás a 1000 por hora, parece. Sí, ya me están echando de la facultad. Yo mira que yo me estoy yendo caminando al auto. Estamos ya me viendo. echaron. Y así. Pero bueno, agradecerles a todos por la invitación. Realmente para mí siempre es un gusto mayor poder estar con ustedes. Te dije que sí. De una cuando me pediste, en realidad creo que te pedí yo, no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Y, por ejemplo, comentarte que ayer salió un consenso Delphi sobre prescripción de ejercicio para migraña o dolores de cabeza, así que ese también puede ser otro tema prontamente. Acceso correcto. Entonces, más que nada eso, agradecerte por la oportunidad y a todos por estar hasta tan tarde. Muy bien, muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Estefanía, muchas gracias a los colegas. Vamos a estar en contacto. Nos vemos el próximo año entonces con más charlas. Amén, Buenas amén. noches. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.